El aire estaba cargado de polvo. La brisa que pasaba a través de las rendijas rotas de las ventanas traía consigo el aroma a madera vieja y desinfectante, un olor familiar que le recordaba los días pasados en su hogar, cuando aún había vida en él. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. Don Manuel caminó lentamente hacia la entrada del galpón, un lugar que había sido parte de un asilo clausurado tras un incidente ocurrido años atrás, que aún permanecía envuelto en misterio. Las puertas del edificio estaban cerradas con fuerza, selladas con placas de advertencia de prohibido el paso, pero a don Manuel no le importaba. Él no tenía a dónde ir. Desde la muerte de su esposa Ana, hace ya un par de años, su vida se había vuelto una cadena de soledad y recuerdos. Nunca pensó que acabaría en un lugar como ese, en la oscuridad de una construcción olvidada, pero aquí estaba, buscando refugio en un galpón que ya nadie visitaba. No era el lugar más cómodo ni el más seguro, pero era el único donde se sentía alejado de los recuerdos que lo atormentaban. El edificio estaba desmoronándose lentamente, pero todavía conservaba su antigua estructura. Las paredes de ladrillo estaban cubiertas de musgo, y el sonido del viento que entraba por las grietas se colaba entre los pasillos, creando un eco extraño en el interior. Mientras se acercaba al galpón, una sensación extraña lo invadió. El lugar parecía vacío, pero en su corazón sentía que algo, tal vez algo del pasado, aún moraba allí. Don Manuel tocó las puertas con las manos temblorosas y las empujó con suavidad, como si temiera que algo o alguien estuviera observando desde dentro. Cuando la puerta cedió y entró, el lugar lo recibió en silencio, solo roto por el sonido de sus pasos en el suelo de madera. El galpón estaba oscuro y vacío, salvo por los rastros de polvo y las sombras que parecían moverse con la brisa. Don Manuel suspiró. El espacio, aunque abandonado, le ofrecía una sensación de paz que no encontraba en ningún otro lugar. Se adentró más, su caminar resonando suavemente en el suelo de madera. Los carteles de advertencia colgaban en las paredes, amarillentos, casi borrosos por el paso del tiempo. El lugar parecía suspendido en el tiempo, como si el incidente que había llevado al cierre del asilo lo hubiera dejado marcado con silencio y abandono. Encontró un rincón cerca de las viejas estanterías que todavía contenían algunos libros y documentos amontonados, cubiertos de polvo. Decidió hacer de ese lugar su refugio por esa noche. Sacó una manta de su mochila, se acomodó y se recostó en el suelo frío. La silla de ruedas que usaba cuando su esposa aún vivía descansaba junto a él, una compañera muda de su solitaria existencia. El galpón tenía algo extraño. La oscuridad era más densa de lo que pensaba, como si el lugar guardara secretos, pero él estaba demasiado cansado para reflexionar sobre eso. Cerró los ojos, esperando que el sueño lo abrazara, pero entonces el primer ruido lo sorprendió. Un crujido suave pero claro provenía del salón principal del galpón, un espacio grande, donde las sillas vacías se alineaban como si esperaran ser ocupadas, sillas arrastrándose. El sonido fue tan claro y nítido que don Manuel se levantó rápidamente, su corazón acelerado. Miró hacia el salón y en la oscuridad algo se movió. ¿Quién podría estar ahí? No había nadie más en el edificio, o al menos eso pensaba él. Las sillas seguían moviéndose en la penumbra, un arrastre que parecía más una rutina que una coincidencia. Don Manuel permaneció inmóvil, escuchando, mientras las sombras del salón se alargaban con el viento. El sonido era débil, como si alguien estuviera moviendo las sillas en una coreografía silenciosa. Pero eso no era posible, pensó. Este lugar había estado vacío durante años. Nadie había venido a visitarlo desde el incidente. Con el corazón aún agitado,
Don Manuel se acercó lentamente al umbral del salón principal. La luz tenue de la luna entraba a través de las ventanas rotas, apenas iluminando el interior, pero aún así lograba ver las sillas vacías en el centro de la sala, moviéndose con una suavidad inquietante, como si algo invisible las estuviera empujando. Don Manuel no sabía qué pensar. ¿Era su mente que lo engañaba? Tal vez el cansancio lo había llevado a escuchar cosas que no existían. O tal vez algo estaba ocurriendo en ese galpón, algo que no podía comprender aún. Cuando se acercó, el sonido cesó repentinamente. Un escalofrío recorrió su espalda y un pensamiento inquietante lo invadió. ¿Estaba realmente solo? De repente, un crujido fuerte proveniente del fondo del galpón lo hizo girar. Algo más, algo que no podía ver, estaba allí. Algo en ese lugar no estaba en paz. Cuando don Manuel se giró para mirar hacia el fondo del galpón, vio algo que lo dejó helado. Una silla de ruedas idéntica a la que usaba su esposa, pero ella nunca había estado aquí. Don Manuel no pudo dormir esa noche. El sonido de las sillas arrastrándose había quedado grabado en su mente. Había intentado convencerse de que todo era una ilusión provocada por el cansancio, o tal vez por el miedo de estar solo en un lugar tan grande y deshabitado. Pero a medida que la noche avanzaba, la inquietud en su pecho no desaparecía. En lugar de encontrar consuelo en el silencio, sentía que ese silencio estaba lleno de voces no escuchadas, de recuerdos demasiado vivos. El viento seguía soplando con fuerza fuera del galpón, haciendo que las ventanas rotas crujieran y las sombras en las paredes parecían cobrar vida propia. El sonido de las sillas arrastrándose volvió a escucharse, esta vez más fuerte y cercano. Don Manuel se incorporó lentamente, con los ojos bien abiertos, como si no pudiera creer lo que sus oídos le decían. ¿Había alguien más aquí? La respuesta que se repetía en su mente era la misma. No podía ser. Decidió levantarse. El aire estaba frío y pesado. En la penumbra todo parecía más grande, más siniestro. Caminó hacia el salón principal, donde había escuchado el ruido sin atrever a encender la linterna. Sabía que si encendía la luz, la realidad del lugar lo golpearía con toda su crudeza. El galpón estaba vacío, destruido por el tiempo, pero en su interior seguía teniendo vida. Cuando llegó al umbral del salón, se detuvo. Las sillas seguían en su lugar, y por un momento pensó que tal vez había sido una mala interpretación de los ruidos. Pero entonces, al mirar con más detenimiento, vio algo extraño. Las sillas no solo estaban en su lugar, sino que algunas parecían estar más cerca de lo que recordaba. Un par de ellas habían sido arrastradas hacia el centro de la sala, alineadas de una forma extraña, como si esperaran ser ocupadas. A medida que se acercaba, los recuerdos de su esposa Ana se hicieron más vívidos en su mente. Ella había sido quien lo había impulsado a mantenerse en pie durante los años de su enfermedad, quien siempre le decía que no dejara que la soledad lo consumiera. Recordó cómo, en sus últimos días juntos, ella le había hablado sobre la importancia de la memoria y de no dejar que los recuerdos se desvanecieran. La memoria es lo que nos hace humanos, lo que nos mantiene vivos, le había dicho Ana en su lecho de muerte. Don Manuel cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Pensó en ella, en cómo había perdido su luz, pero también en todo lo que había aprendido a su lado. Al abrir los ojos, vio que las sillas seguían allí, pero esta vez algo más lo desconcertó. En el suelo, cerca de una de las sillas, había marcas que no había notado antes, marcas en el piso, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por el lugar. Esas marcas no coincidían con las viejas huellas de suciedad, ni con las sombras que proyectaba el viento. Eran más recientes.
Se agachó para examinar el suelo más de cerca, y al tocar la madera envejecida, notó que las marcas no solo eran profundas, sino que formaban un patrón irregular, como si alguien hubiera estado allí, moviendo las sillas a propósito. ¿Quién podría estar entrando a este lugar? La respuesta de nuevo parecía ser clara: nadie. El asilo había estado cerrado durante años. Nadie, excepto él, había tenido acceso a este lugar. Mientras trataba de entender qué significaban esas marcas, el ruido de una silla arrastrándose volvió a escucharse, esta vez más cerca. Don Manuel se giró rápidamente, su corazón acelerado. El sonido venía de la zona del pasillo lateral, donde el aire frío parecía congelar incluso el tiempo. Decidió acercarse, pero esta vez con cautela. Tenía que saber qué lo estaba acechando. Con paso lento, caminó hacia el pasillo, sin hacer ruido, sintiendo que la presencia en el galpón lo rodeaba. El eco de los pasos se amplificaba, y cada crujido bajo sus pies parecía resonar más fuerte en la oscuridad. Al llegar al pasillo, vio que una silla de ruedas estaba detenida frente a la ventana rota, en el mismo lugar donde había encontrado el libro aquella mañana. El anciano no pudo evitar sentir que algo no encajaba. Esa silla no debería estar ahí. ¿Por qué una silla de ruedas? Y, lo más importante, ¿por qué esa silla? Esa silla tenía una apariencia familiar, una que él conocía bien. Era la silla de ruedas de su esposa. Don Manuel sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía estar allí? ¿Por qué nunca la había visto antes en este lugar? Su corazón comenzó a latir con fuerza. Había algo que no comprendía, algo que estaba profundamente equivocado en todo esto. Esa silla, la silla de su esposa, no tenía ningún motivo para estar en el galpón. Ana nunca había estado en este asilo. Ella nunca había sido residente aquí y no podía comprender cómo su silla había aparecido en ese lugar. Se acercó lentamente, tocando las ruedas con las manos temblorosas. El olor a desinfectante viejo que le era tan familiar, el olor de la clínica, se mezcló con el aire frío del galpón. Cuando tocó la silla, se dio cuenta de que no estaba vacía. En el asiento había algo. Una manta pequeña, enrollada, como si alguien la hubiera dejado con cuidado. Don Manuel dejó escapar un suspiro de angustia. ¿Era posible que ella hubiera estado aquí? No, no podía ser. Ana había estado con él hasta el final, hasta su último suspiro. ¿Cómo podría esa silla estar aquí si ella nunca había estado en este lugar? Pero entonces, al mirar de cerca, encontró algo más. En el respaldo de la silla, una etiqueta con las iniciales de su esposa, pero escritas de forma equivocada. Las iniciales no coincidían exactamente con las suyas. Don Manuel no podía dejar de pensar en la silla. Aquel objeto, tan familiar y al mismo tiempo tan extraño, había dejado una huella en su mente. ¿Cómo podía estar allí? Sabía que algo no cuadraba, pero las piezas del rompecabezas seguían sin encajar. Esa etiqueta con las iniciales de su esposa, pero con un pequeño error, lo inquietaba más que cualquier otra cosa. ¿Por qué alguien había colocado su silla de ruedas aquí? Y aún más perturbador, ¿quién estaba detrás de todo esto? Esa mañana, después de haber pasado una noche sin descanso, don Manuel decidió salir del galpón y buscar respuestas. Sabía que, para comprender lo que realmente sucedía en ese lugar, necesitaba información sobre el pasado del asilo. Algo en su intuición le decía que el incidente que había cerrado el asilo años atrás era clave para entender lo que estaba ocurriendo ahora. Se dirigió al centro de la ciudad, con el corazón pesado, buscando respuestas. La ciudad misma parecía tener un aire sombrío esa mañana, como si los secretos estuvieran impregnados en el aire.
El asilo clausurado, el lugar que había sido su refugio temporal, había sido un lugar de sombras, un sitio marcado por un incidente trágico que había ocurrido años atrás. Sin embargo, nadie parecía hablar abiertamente de ello. Había algo en el aire, algo que la gente no quería recordar. Don Manuel se acercó al primer lugar que sabía que podría ofrecerle algo: la librería del barrio, un sitio lleno de recortes de periódico y viejos registros. Allí, un hombre mayor lo recibió con una mirada desconfiada. La librería estaba llena de libros viejos y papeles amarillentos, la mayoría relacionados con la historia local. Don Manuel comenzó a revisar algunos de los periódicos que se encontraban en la estantería. En uno de los periódicos, una pequeña nota llamó su atención: incidente en el asilo. Cierre definitivo tras accidente inexplicable. La noticia estaba fechada hacía ya más de 10 años. Según el artículo, un accidente había ocurrido en el asilo, resultando en la muerte de una de las residentes. Sin embargo, el artículo no proporcionaba más detalles sobre lo ocurrido ni mencionaba la identidad de la víctima. Don Manuel continuó buscando entre los recortes y pronto encontró una conversación en un artículo diferente, donde se mencionaba que el incidente había sido cubierto por los responsables del asilo. Nadie quería hablar del asunto, y el gobierno local había ordenado el cierre del asilo por razones que nunca se habían explicado con claridad. La ciudad quería olvidar, y las investigaciones oficiales nunca habían llegado a conclusiones concretas. Todo se había desvanecido en un mar de incertidumbres. Al notar que no encontraría más respuestas en la librería, don Manuel decidió ir a la plaza principal, donde se encontraba el café local. Allí, en una mesa de esquina, se encontraba Felipe, un hombre que había sido uno de los empleados del asilo antes de su cierre. Don Manuel lo conocía bien, pero Felipe siempre había sido reservado sobre lo ocurrido. «Felipe, buenos días», saludó don Manuel al acercarse. Felipe levantó la mirada de su café, mostrando una expresión de nerviosismo al ver a don Manuel. Su rostro, ya marcado por la edad, mostraba signos de inquietud. «Don Manuel, ¿qué lo trae por aquí?», preguntó, claramente incómodo. Don Manuel se sentó en la silla frente a él sin perder la calma. «He estado investigando el asilo, Felipe. Quiero saber qué sucedió realmente. Escuché rumores sobre un accidente y quiero entender la verdad. ¿Sabes algo? ¿Sabes lo que ocurrió en el asilo?». Felipe miró a su alrededor, asegurándose de que no había nadie cerca antes de hablar. Su voz bajó a un susurro. «No debería hablar de eso, don Manuel. Las cosas no fueron como nos dijeron. Todos los empleados sabían que algo estaba mal. El asilo no debía seguir abierto, pero la familia propietaria se empeñó en continuar, no importaba lo que ocurría». Felipe se detuvo un momento, mirando al suelo. La expresión en su rostro mostraba un remordimiento profundo. «No puedo decir mucho, pero el accidente que cerró el asilo no fue solo un accidente. Algo más ocurrió esa noche. Un error, una negligencia, y alguien intentó cubrirlo. Las autoridades no lo sabían todo y la gente del asilo se encargó de que la historia se olvidara. Pero las pistas siguen aquí, en este lugar». Don Manuel lo miraba atentamente, sin apartar la vista de él. Algo en las palabras de Felipe lo desconcertaba, pero no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. ¿Había algo más detrás de la tragedia del asilo? ¿Por qué nadie quería hablar del tema? «¿Qué pasó con los registros?», preguntó don Manuel, con una mirada que reflejaba su creciente frustración. Felipe se levantó, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. «Los registros fueron destruidos, don Manuel, pero había papeles importantes, cosas que la gente nunca vio. Hay una foto antigua que muestra algo que nunca se explicó. Creo que usted debería verla».
Don Manuel se levantó con determinación. ¿Dónde está esa foto? Felipe dudó un momento, pero finalmente asintió. En la vieja tienda de antigüedades, don Manuel. Ahí tiene todo lo que necesita, pero tenga cuidado, no es un lugar para cualquier persona. Algunos de esos recuerdos deben permanecer ocultos. Don Manuel agradeció a Felipe y salió rápidamente del café, con el corazón acelerado. Sabía que había algo más que debía descubrir, algo que se le había escapado, pero que ahora podía tocar. La verdad estaba ahí, al alcance de su mano, y no descansaría hasta encontrarla. Al llegar a la tienda de antigüedades, don Manuel se detuvo frente a la entrada, observando el letrero envejecido que colgaba de la puerta. Recuerdos olvidados. Al entrar, el dueño, un hombre mayor con lentes gruesos, lo miró con desconfianza. ¿Qué le esperaba en el interior? ¿Podría la foto antigua ser la clave para resolver el misterio del asilo y la silla de ruedas de su esposa? La tienda de antigüedades, recuerdos olvidados, era un lugar sombrío, casi como un laberinto de objetos apilados, libros polvorientos, relojes antiguos y muebles que parecían haber vivido muchas vidas. El aire dentro del local estaba denso, impregnado por el olor de madera envejecida y polvo. A pesar de su aspecto olvidado, la tienda parecía estar llena de secretos guardados con celo, como si cada objeto estuviera esperando a ser descubierto por alguien que pudiera darle un significado. Don Manuel entró lentamente, dejando que sus ojos se adaptaran a la tenue luz que iluminaba las estanterías repletas de artículos. No había muchas personas allí, solo el dueño, un hombre mayor de cabello canoso, que parecía estar buscando algo entre las pilas de objetos. Al ver a don Manuel entrar, lo observó sin mostrar mucho interés, como si estuviera acostumbrado a la presencia de curiosos, pero sabiendo que siempre había algo más profundo detrás de cada visitante. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó el hombre, su voz rasposa pero amable. Don Manuel no perdió tiempo y se acercó a él. «Busco una foto antigua», dijo con calma, pero con un toque de urgencia. «Una foto que muestra a mi esposa en el asilo». El hombre lo miró por un momento, sus ojos analizándolo con detenimiento, como si estuviera evaluando la seriedad de su solicitud. Luego, sin decir una palabra, se dio vuelta y comenzó a caminar hacia el fondo de la tienda. Don Manuel lo siguió, esquivando los muebles y las cajas, hasta llegar a una esquina oscura donde descansaba una gran caja de madera. El hombre la abrió lentamente, como si estuviera tomando su tiempo para revelar un secreto muy bien guardado. Dentro de la caja, don Manuel vio varias fotografías antiguas, algunas arrugadas y otras más cuidadas. Con dedos temblorosos, comenzó a mirar una por una, hasta que sus ojos se detuvieron en una en particular. Era una foto en blanco y negro, ligeramente descolorida por el paso del tiempo, pero todavía bastante nítida. En la imagen, el asilo se veía en su esplendor, con sus paredes de ladrillo limpio y ventanas abiertas a un cielo despejado. Pero lo que realmente hizo que don Manuel se detuviera fue la figura de Ana, su esposa, que aparecía en una esquina de la imagen junto a una mesa en el jardín del asilo. ¿Qué hacía ella ahí? Si bien él no recordaba que Ana hubiera estado nunca en ese asilo, ahí estaba ella, sonriendo suavemente a la cámara. Don Manuel no podía entender cómo esa foto había llegado a estar en esta tienda de antigüedades. ¿Por qué ella había sido fotografiada en ese lugar? Ella nunca había sido residente del asilo, nunca había vivido allí. ¿Cómo podía ser esto posible? El dueño de la tienda, al ver la reacción de don Manuel, dio un paso hacia adelante y con una expresión seria dijo: «Esa foto fue tomada hace muchos años, cuando el asilo estaba en funcionamiento. No muchos recuerdan las visitas que recibían. A veces, los familiares traían a sus seres queridos, pero los registros se perdieron con el tiempo.
Don Manuel no dejó de mirar la foto con el corazón acelerado. La imagen de su esposa allí, tan serena y tranquila, no coincidía con la versión que él recordaba de esos años. Ana había estado en su casa hasta el final de su vida, nunca en ese lugar. ¿Por qué esa foto estaba allí? ¿Quién más aparece en la foto?, preguntó don Manuel, buscando una respuesta. El hombre se acercó y observó la foto con atención, pero pronto su rostro se oscureció. «No estoy seguro», murmuró al parecer incómodo. «Alguien la dejó aquí hace años, pero nunca supe mucho sobre ellos». Don Manuel no podía sacar la imagen de su cabeza. La silla de ruedas que había encontrado en el galpón parecía tener un vínculo directo con la foto, con su esposa. ¿Pero cómo? ¿Por qué esa silla estaba allí, en un galpón abandonado, cuando nunca había sido parte del asilo? Decidió no presionar más al dueño de la tienda, pero algo en su interior le decía que estaba cerca de descubrir la verdad. Algo muy importante estaba conectado con esa foto, con la silla y con el incidente que había cerrado el asilo. Antes de irse, don Manuel tomó una última decisión. Debía regresar al galpón. Allí, en la soledad de ese espacio en ruinas, probablemente encontraría la pieza final del rompecabezas. Esa noche, al regresar al galpón, don Manuel se acercó a la silla de ruedas de su esposa, que seguía allí en la penumbra. Decidió inspeccionarla más de cerca. Al hacerlo, descubrió algo que lo dejó sin palabras. En el respaldo de la silla había una etiqueta con el nombre de un médico que él conocía, pero que nunca había tenido relación con el asilo. ¿Qué hacía esa silla allí? ¿Y qué conexión tenía con ese médico? La noche era más oscura que nunca. Don Manuel no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Esa foto que lo había dejado sin aliento, la silla de ruedas de su esposa en el galpón, y ahora la etiqueta con el nombre de un médico que él conocía muy bien. Todos esos fragmentos comenzaban a formar un rompecabezas, pero las piezas no encajaban completamente. Había algo más grande, algo que todavía se le escapaba, y don Manuel estaba decidido a averiguarlo, cueste lo que cueste. Se levantó temprano esa mañana, decidido a buscar más respuestas. Ya no podía vivir con la incertidumbre. Necesitaba saber qué había sucedido en el asilo, qué conexión tenía todo eso con Ana, su esposa, y por qué su silla había aparecido en ese lugar. Don Manuel decidió visitar nuevamente la ciudad, esta vez con la intención de investigar más a fondo. Sabía que las pistas estaban en algún lugar, quizás entre los registros olvidados, en las viejas oficinas municipales o en las conversaciones de los vecinos. Todos evitaban hablar de lo ocurrido en el asilo, pero él sabía que había algo más detrás del silencio que envolvía el incidente. La ciudad había cambiado con los años. Las calles que él había recorrido tantas veces con Ana ahora parecían más vacías, más frías. A medida que caminaba por el pueblo, las miradas esquivas de las personas le daban la sensación de que había algo que no quería ser recordado. Se acercó a la antigua oficina municipal, donde aún conservaban registros y documentos del asilo. Allí, un hombre de aspecto cansado lo recibió, sin muchas ganas de hablar. «¿Puedo ayudarle, señor?», dijo el hombre, sin levantar la mirada de los papeles. Don Manuel, con su voz suave pero firme, le explicó que estaba buscando más información sobre el asilo y lo que había ocurrido antes de su cierre. El empleado frunció el ceño y con un suspiro profundo dejó los papeles y lo miró. «Mire, no sé qué tanto le pueda ayudar. El asilo fue cerrado por un accidente, algo de lo que no se habla mucho», dijo el hombre, mirando a su alrededor antes de continuar. «Hubo muchas cosas que se taparon. Nadie quiere recordar lo que ocurrió allí, pero si insiste, tal vez pueda haber algunos registros viejos». El hombre lo condujo a una pequeña oficina al final del pasillo,
donde una gran montaña de papeles amarillentos descansaba sobre un escritorio. Don Manuel no perdió tiempo y comenzó a revisar los documentos. Encontró informes incompletos, registros quemados parcialmente y fechas tachadas en varios documentos. Los archivos del asilo parecían haber sido manipulados a propósito. La información sobre el accidente era vaga, sin detalles claros, y no había testimonios completos. Sin embargo, algo lo hizo detenerse. En una de las hojas encontró el nombre de un médico que había sido involucrado en el día del cierre del asilo. Ese médico era Dr. Alberto Robles, el mismo nombre que había encontrado en la etiqueta de la silla. Don Manuel no podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué hacía ese médico vinculado con el incidente? ¿Por qué su nombre aparecía en tantos documentos relacionados con el asilo? Decidido a obtener más respuestas, don Manuel tomó la hoja con la información sobre Dr. Alberto Robles y salió de la oficina sin decir palabra alguna. Tenía que encontrar al médico, hablar con él y obtener la verdad detrás de todo esto. Al salir del edificio municipal, don Manuel vio a un hombre familiar a lo lejos, parado cerca de la plaza del pueblo. Era Felipe, el ex empleado del asilo, que parecía estar esperando algo o alguien. Don Manuel, impulsado por su instinto, se acercó a él. «Felipe, ¿te puedo hacer una pregunta?» Don Manuel lo llamó. Felipe se giró, pero al ver a don Manuel, su rostro se oscureció. Era evidente que no quería hablar. «¿Qué pasa?», preguntó Felipe nervioso. «Estoy investigando el incidente del asilo. He encontrado información sobre el doctor Alberto Robles. ¿Sabes algo sobre él?» Don Manuel lo miró fijamente, esperando alguna respuesta. Felipe, con las manos temblorosas, dio un paso atrás. «El doctor Robles», comenzó, mirando a su alrededor. Era uno de los médicos más respetados, pero hay cosas que no se cuentan. Algo en ese día salió mal, pero nadie habla de ello. Don Manuel no lo dejó continuar. «¿Qué ocurrió realmente?», exigió. Felipe miró al suelo, como si estuviera buscando las palabras correctas. «El doctor Robles estaba involucrado en el accidente, sí. Pero no solo eso. Él estaba tratando de cubrir algo que no debía haber pasado, algo que salió mal con la medicación, con el trato a los pacientes». Felipe bajó la voz, como si temiera que alguien los estuviera escuchando. Y cuando las cosas se complicaron, intentó encubrirlo. Pero el resto lo cubrieron. El asilo se cerró y todo quedó en el olvido. Don Manuel sintió que la verdad empezaba a salir a la luz. El incidente del asilo no había sido un accidente común, sino el resultado de negligencia y encubrimiento. Todo lo que había ocurrido allí había sido tapado, ocultado por quienes debían cuidar a los más vulnerables. Felipe se inclinó hacia don Manuel y en un susurro le dijo: «¿Sabes? Hay algo más. Una vez encontré algo en un registro de enfermería, algo que no pude decirle a nadie». Don Manuel lo miró con expectación. «¿Qué encontraste?», preguntó con urgencia. Felipe asintió, como si se preparara para hacer una confesión. «Vi la firma del doctor Robles en un informe de la enfermera de ese día, y la enfermera era María, la mujer que conocías. Estaba involucrada en todo esto». Al escuchar el nombre de María, el corazón de don Manuel dio un vuelco. María, su esposa, había conocido a esa enfermera. ¿Qué conexión había entre Ana, su esposa, y María? ¿Qué papel jugaba en el misterio que rodeaba el asilo y el incidente que había cerrado el lugar? Don Manuel caminaba de regreso al galpón, con la mente llena de preguntas. María. ¿Por qué el nombre de su esposa, Ana, aparecía vinculado a un incidente tan oscuro? ¿Qué había sucedido realmente en el asilo? Las piezas del rompecabezas seguían sin encajar, pero algo dentro de él le decía que ya estaba muy cerca de descubrir la verdadera historia. A medida que se acercaba al galpón,
se detuvo por un momento, observando las puertas selladas y los carteles amarillos de advertencia. El lugar, que una vez había sido su refugio, ahora se había convertido en el centro de un misterio que lo tenía completamente absorbido. El sonido de las sillas arrastrándose aún resonaba en sus oídos, como un recordatorio de que algo o alguien lo estaba observando. Al llegar a la entrada del galpón, vio a un joven que lo esperaba cerca de la puerta. Era Miguel, un joven que don Manuel había conocido cuando estaba en el asilo, un voluntario que había trabajado allí durante un tiempo antes de que todo fuera cerrado. Miguel se acercó con una sonrisa cálida, pero sus ojos mostraban una cierta inquietud. «Señor Manuel, ¿cómo está?», preguntó Miguel con una actitud respetuosa, aunque algo preocupado. «¿Le puedo ayudar con algo?». Don Manuel lo miró fijamente y asintió, sintiendo que algo en su interior le decía que este joven podría ser la clave para resolver el misterio que lo consumía. «Miguel, necesito que me ayudes a descubrir la verdad». Don Manuel comenzó con firmeza en su voz. «Sé que trabajaste en el asilo y quiero saber todo lo que sucedió allí. Tengo algunas preguntas y siento que tú sabes más de lo que has dicho». Miguel, visiblemente nervioso, dio un paso atrás, pero don Manuel insistió. «Por favor, Miguel, necesito saber qué pasó realmente». El joven suspiró y asintió, como si hubiera estado esperando este momento. «Está bien, señor Manuel, hay algo que nunca le conté a nadie», dijo Miguel, bajando la voz para que nadie los escuchara. «Cuando trabajaba en el asilo, conocí a María, la enfermera. Ella era muy buena con los pacientes, pero había algo raro en ella. Ella estaba muy comprometida con el bienestar de los residentes, pero también tenía una relación extraña con el doctor Robles». Don Manuel se sintió aún más intrigado. «¿Extraña? ¿De qué hablas?», preguntó con la voz entrecortada por la tensión que sentía. Miguel se acercó un poco más, mirando alrededor como si temiera ser escuchado. «María y el doctor Robles tenían un vínculo más allá del trabajo», explicó Miguel en un susurro. «Era un tipo de relación secreta. Al principio parecía que solo se ayudaban mutuamente en el trabajo, pero luego descubrí que algo más estaba pasando. María estaba protegiendo a alguien, y no solo a los pacientes. Ella estaba involucrada en un plan que pretendía encubrir un error». Don Manuel, al escuchar esas palabras, sintió que la pieza final comenzaba a encajar. «¿Qué error? ¿Qué había sucedido en ese asilo que había llevado a tanta gente a esconder la verdad?». Miguel lo miró fijamente, como si estuviera esperando que él hiciera la siguiente pregunta. «¿Qué error, Miguel?», insistió don Manuel. El joven respiró hondo y, finalmente, comenzó a contar la historia que había guardado en silencio. Fue durante una noche en la que un grupo de residentes sufrió un accidente. La mayoría estaban durmiendo, pero hubo un incendio en una de las habitaciones. Miguel hizo una pausa, recordando lo difícil que había sido. María intentó detenerlo, pero el fuego se expandió rápidamente. Los residentes fueron evacuados, pero hubo una persona que no pudo escapar a tiempo. Don Manuel escuchó en silencio, con el corazón acelerado. «¿Quién?», preguntó casi sin poder controlarlo. Miguel bajó la cabeza. Era una mujer, una residente, que estaba en silla de ruedas. Su nombre era Elena, pero su historia está oculta. María fue la última en verla esa noche. El doctor Robles había ordenado que no se evacuara a todos los pacientes, y Elena fue la que quedó atrapada. María intentó salvarla, pero el fuego ya había arrasado la habitación. Después de eso, el asilo fue cerrado, y todos los documentos relacionados con Elena fueron destruidos. Don Manuel
Se quedó en silencio por un largo momento, absorbiendo lo que acababa de escuchar. El incidente en el asilo no había sido solo un accidente, como todos pensaban. Había sido el resultado de una negligencia y de errores que nunca fueron reconocidos. ¿Pero por qué esconder todo esto?, preguntó don Manuel, su voz quebrada por la emoción. ¿Por qué esconder la verdad de Elena? Miguel levantó la mirada, y sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Porque Elena era... Miguel se detuvo un momento, como si las palabras se le atragantaran. Era la madre de Ana, su esposa, don Manuel. Don Manuel quedó paralizado. El misterio había dado un giro inesperado. Elena, la mujer que había quedado atrapada en el incendio, era la madre de Ana. ¿Qué implicaciones tendría esto para la historia del asilo? ¿Qué había hecho María para proteger a Elena y cómo se vinculaba todo esto con la silla de ruedas encontrada en el galpón? La revelación de que Elena, la madre de Ana, había estado involucrada en el incidente del asilo dejó a don Manuel con el corazón pesado y la mente llena de preguntas. ¿Por qué nunca le habían hablado de esto? ¿Cómo pudo haber estado su esposa tan cerca de un secreto tan grande, tan trágico? Don Manuel salió del galpón esa mañana decidido a confrontar la verdad de una vez por todas. Lo que había descubierto era solo una parte del rompecabezas. Sabía que el incidente en el asilo y la conexión entre su esposa y Elena tenía un trasfondo mucho más profundo de lo que había imaginado. Necesitaba respuestas más concretas, algo que pudiera atar todos esos hilos sueltos y darle sentido a todo el sufrimiento y la confusión. Al regresar a la ciudad, don Manuel se dirigió directamente a la antigua oficina de registros, un lugar que había sido el centro de los documentos relacionados con el asilo antes de su cierre. Sabía que había algo que no había revisado completamente: los sistemas de cámaras de seguridad del asilo. Aunque muchas de las grabaciones se habían perdido, sabía que algunos registros aún debían existir. Cuando llegó al edificio de los registros, fue recibido por un empleado de la ciudad, un hombre de mediana edad llamado Carlos, que había trabajado en el asilo antes de su cierre. Don Manuel le pidió acceso a las grabaciones y el hombre, aunque dudoso al principio, accedió después de un momento de reflexión. ¿Por qué quiere ver las grabaciones?, preguntó Carlos, mientras dirigía a don Manuel hacia una vieja sala de archivos llena de cintas de video y discos duros. Hace años que el asilo cerró, y esas grabaciones no pueden ser de mucho valor. Don Manuel, mirando las viejas cámaras de seguridad almacenadas en un rincón de la sala, respondió con voz calmada pero firme: «Necesito verlas. Algo importante está relacionado con lo que ocurrió esa noche. Hay detalles que no entiendo, pero creo que las grabaciones me pueden ayudar». Carlos miró a don Manuel, considerando su solicitud, y finalmente asintió. Fue hacia un viejo sistema de cintas de VHS y comenzó a buscar las grabaciones más antiguas que aún quedaban en el archivo. Después de un largo momento, sacó una cinta con fecha del día del incidente. «Aquí está, don Manuel. Esta es la grabación de esa noche», dijo, entregándole la cinta. Don Manuel la tomó con las manos temblorosas, sabiendo que lo que vería podría cambiarlo todo. Al insertarla en el viejo reproductor de cintas, la imagen comenzó a parpadear antes de estabilizarse. En la pantalla, la sala de observación del asilo apareció, vacía al principio. Sin embargo, pronto las figuras comenzaron a aparecer: enfermeras, empleados y, por último, la figura de María, la enfermera que tanto había mencionado Felipe. Ella aparecía entrando a la sala con una silla de ruedas, la misma silla de ruedas de su esposa, que ahora estaba frente a él en el galpón. Don Manuel se acercó al monitor, observando con atención.
En la grabación, María empujaba la silla, pero algo en su postura era extraño. En lugar de llevarla directamente a la habitación de un paciente, se dirigió hacia el área más aislada del asilo. La cámara captó a María detenerse frente a una puerta cerrada y durante unos segundos parecía hablar con alguien al otro lado de la puerta. Don Manuel observó atentamente. Sabía que no podía estar viendo lo que pensaba que veía. La grabación se hizo más oscura y la figura de María desapareció momentáneamente de la vista. Pero luego, al avanzar más, la cámara captó a un hombre mayor entrando en la misma sala. Era el doctor Robles. La figura de María apareció nuevamente, empujando la silla hacia un rincón oscuro, casi escondido. El doctor Robles parecía hablar con ella en voz baja, pero sus palabras eran inaudibles. Don Manuel sintió que su corazón se aceleraba al ver la escena. ¿Qué estaba pasando esa noche? Los movimientos de las personas eran evasivos, rápidos, como si estuvieran escondiendo algo. El ambiente se volvía cada vez más tenso. El doctor Robles, mirando hacia todos lados, parecía nervioso, como si temiera ser visto. A medida que avanzaba la grabación, los movimientos se aceleraron. El incendio comenzó a mostrarse en la pantalla. Las cámaras captaron un destello de luz. Las alarmas comenzaron a sonar y las imágenes se volvieron caóticas. María corrió a la cámara, alejándose rápidamente, empujando la silla de ruedas hacia una salida trasera, mientras el doctor Robles parecía dirigirse hacia el área de emergencias. Don Manuel no podía creer lo que veía. Todo el incidente fue encubierto. María, con la silla de ruedas de su esposa, parecía haber intentado moverla a un área segura, pero algo salió mal. La negligencia del doctor Robles y el caos del accidente parecía haber hecho todo aún más difícil de entender. De repente, en la grabación, María se detiene frente a una puerta, la misma puerta cerrada que había estado observando don Manuel. Se detiene un momento, mira hacia atrás y luego empuja la silla a través de la puerta. La cámara apenas logra capturar un destello antes de que la imagen se distorsione, y la grabación se corta abruptamente. Don Manuel se quedó mirando la pantalla en silencio absoluto. La silla de ruedas que había encontrado en el galpón ahora estaba conectada con los momentos más oscuros de la historia del asilo. Pero, ¿quién estaba en esa habitación al final de la grabación? ¿Y qué sucedió con la silla de ruedas de su esposa después de todo? La noche estaba pesada, casi opresiva, cuando don Manuel terminó de ver las grabaciones. La figura de María empujando la silla de ruedas, el doctor Robles escondiéndose de las cámaras, la puerta cerrada. Todo indicaba que había algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. El incidente no era solo una tragedia aislada. Había sido un encubrimiento, una serie de eventos mal gestionados por aquellos que tenían la responsabilidad de proteger a los más vulnerables. El asilo había sido cerrado para esconder lo que realmente había sucedido esa noche, y ahora don Manuel sabía que el misterio no solo afectaba su vida, sino que involucraba a muchas personas más. Pero había algo más que no encajaba. ¿Por qué María había colocado la silla de ruedas de su esposa en el galpón? ¿Por qué el doctor Robles parecía estar vinculado con todo esto? Todo apuntaba a él, el médico que había estado presente esa noche. Y don Manuel sabía que alguien debía rendir cuentas por lo ocurrido. El día siguiente fue el más tenso de todos. Don Manuel sentía que las piezas finalmente comenzaban a encajar, pero aún faltaba una parte crucial para entenderlo todo: la figura de quien estaba involucrado en el encubrimiento. Necesitaba confrontar a la autoridad local, que había estado en la posición de proteger a la comunidad, pero que ahora parecía estar enredada en esta maraña de mentiras. Decidió ir directamente al centro de la ciudad, hacia la oficina del alcalde, donde se encontraba Ricardo Ríos, un hombre que había sido un benefactor del asilo durante años.
Ricardo siempre había sido visto como una figura respetable en la ciudad, un líder que se preocupaba por los demás, pero las últimas semanas de investigación le habían dado a don Manuel una sensación extraña sobre él. La intimidación de Ricardo había comenzado a sentirse como una sombra persistente, y ahora, con los pedazos de la verdad en sus manos, don Manuel estaba listo para enfrentarlo. Al llegar a la oficina del alcalde, don Manuel fue recibido por una secretaria con una sonrisa cordial. Sin embargo, ella pudo notar que algo en la presencia de don Manuel era diferente, como si ya no tuviera miedo de lo que fuera a encontrar. ¿Está el alcalde en su oficina?, preguntó don Manuel con voz firme. La secretaria lo miró, dudando un momento antes de responder. Lo siento, don Manuel, pero el alcalde tiene una agenda bastante apretada hoy. Pero don Manuel no iba a rendirse tan fácilmente. Lo necesito ahora, dijo casi sin pensarlo. Fue entonces cuando la secretaria, viendo la determinación en sus ojos, lo condujo hasta la oficina de Ricardo Ríos. Al entrar, don Manuel encontró al alcalde sentado tras su escritorio, mirando unos papeles. Cuando levantó la mirada y vio a don Manuel, su rostro pasó de una sonrisa amable a una expresión algo más tensa. «Don Manuel, ¿qué le trae por aquí?», preguntó Ricardo, sin intentar disimular su incomodidad. Don Manuel no perdió tiempo. «Necesito saber qué sabe sobre el incidente en el asilo», dijo directo al grano. «Sé que el doctor Robles estuvo involucrado, pero creo que hay algo más que no me han contado. Y lo que más me preocupa es que…» Su voz se hizo más baja, «que usted estaba al tanto de todo esto». Ricardo intentó relajarse en su silla, pero la mirada de don Manuel lo atravesaba. Había algo en su voz que no dejaba lugar a la duda. El alcalde suspiró y dejó los papeles sobre su escritorio, mirando al anciano con una expresión sombría. «Don Manuel, no quiero que piense mal de mí», comenzó a decir Ricardo, pero don Manuel lo interrumpió. «No es una cuestión de pensar mal, señor alcalde, es una cuestión de justicia». Su voz se volvió más firme. «Usted ayudó a mantener el asilo en pie durante años. Sabía lo que pasaba allí, sabía de las negligencias, pero nadie hizo nada. Ahora entiendo por qué, pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras todos esos errores se ocultan». Ricardo lo miró, con los ojos llenos de tensión. No podía seguir evitando la verdad. Sabía que don Manuel no estaba ahí para hacerle una simple pregunta. Estaba ahí para enfrentarlo. «Está bien, don Manuel, ya no puedo seguir ocultando la verdad», admitió finalmente, con la cabeza baja. «Todo fue un mal manejo, un accidente que se convirtió en una tragedia. Y sí, el doctor Robles y María intentaron cubrirlo todo, pero no lo hicieron por maldad, sino por miedo a perder sus trabajos, a que el asilo fuera cerrado. Nunca fue su intención dejar que la verdad se perdiera, pero todo se salió de control, y cuando el fuego comenzó, no pudieron hacer nada». Don Manuel sentía que el nudo en su garganta se apretaba. Había sido todo un intento de encubrimiento, de protegerse a sí mismos. ¿Por qué no se había hablado antes de este asunto? «¿Qué pasa con la silla de ruedas de mi esposa?», preguntó don Manuel, su voz llena de emoción contenida. ¿Por qué estaba en el galpón del asilo? ¿Qué relación tenía con todo esto? Ricardo se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, mirando al horizonte. Después de unos segundos de silencio, se dio vuelta y miró a don Manuel con una expresión seria. «La silla de ruedas de su esposa», dijo con voz temblorosa. «Fue un error. Cuando el incendio comenzó, María pensó que alguien necesitaba ser evacuado y tomó la silla que más cerca tenía. Pero cuando las cosas se complicaron, no hubo tiempo para pensar. El doctor Robles trató de encubrirlo todo y la silla quedó allí, olvidada,
como una pieza más de un error que nunca debió suceder. Don Manuel cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo la tensión se disipaba. Finalmente, entendía. La silla de ruedas había sido un símbolo de la tragedia, pero también de la negligencia humana y la compasión mal dirigida. Pero antes de que don Manuel pudiera asimilar todo, una llamada urgente interrumpió la conversación. Ricardo miró la pantalla de su teléfono con ojos preocupados, y luego, con voz temblorosa, le dijo a don Manuel: «Don Manuel, hay algo más que debo contarle, algo que tiene que ver con el futuro de todo esto». Don Manuel se quedó mirando a Ricardo, cuya expresión había cambiado repentinamente. El alcalde parecía preocupado, incluso nervioso, lo que hizo que el anciano sintiera que algo mucho más grande estaba ocurriendo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué más había que descubrir? «¿Qué es lo que no me has contado, Ricardo?», preguntó don Manuel, con voz firme, pero llena de incertidumbre. El ambiente en la oficina había cambiado, como si el aire estuviera cargado de una tensión palpable. Ricardo, después de mirar la pantalla de su teléfono, soltó un largo suspiro y dejó caer su mirada hacia el suelo. Con un gesto de derrota, se acercó a la ventana, observando la ciudad. La luz del atardecer iluminaba su rostro, pero su expresión seguía siendo sombría. Finalmente, se giró hacia don Manuel, como si la decisión de hablar estuviera costándole más de lo que pensaba. «Don Manuel, esto va más allá de lo que imagina». Ricardo se acercó lentamente, su rostro grave. «No solo fue un accidente. El incendio fue el resultado de un fallo sistemático, de una serie de decisiones equivocadas que fueron tomadas por las autoridades del asilo en ese momento. Pero la verdadera razón por la que todo se encubrió no tiene que ver solo con negligencia, sino con algo mucho más personal». Don Manuel no podía creer lo que escuchaba. Ya había sospechado que las piezas del rompecabezas estaban muy dispersas, pero ahora empezaba a entender que lo que había sucedido en el asilo no era solo un error de un día, era el colapso de un sistema completo. «¿De qué estás hablando?», preguntó, sintiendo que cada palabra que Ricardo decía lo llevaba más cerca de la verdad, pero también lo empujaba hacia un agujero aún más oscuro. Ricardo se quedó en silencio por un momento, antes de hablar nuevamente. «Hay algo que mucha gente no sabe sobre el asilo», comenzó, mirando a don Manuel con cautela. «El incidente no solo fue causado por una negligencia en el cuidado de los pacientes. Había una deuda pendiente, una deuda de la familia que estaba a cargo del asilo. El doctor Robles era el médico principal, pero su interés no era solo en el bienestar de los pacientes. Él estaba involucrado en algo mucho más oscuro». Don Manuel se acercó a Ricardo, con el corazón latiendo fuerte. «¿De qué hablas?», le preguntó esta vez con un tono más urgente. Ricardo suspiró profundamente, como si estuviera luchando con lo que iba a decir. «Había dinero de por medio, don Manuel. La familia que poseía el asilo había acumulado grandes deudas, y el doctor Robles estaba siendo presionado para encubrir los problemas. Los pacientes no eran lo único que importaba. Había una inversión detrás de todo esto, y algunas personas querían asegurarse de que el asilo continuara funcionando, sin importar lo que sucediera a su alrededor». Don Manuel se quedó en shock, asimilando lo que acababa de escuchar. Sabía que las mentiras eran parte del encubrimiento, pero jamás imaginó que todo estuviera relacionado con dinero. Las vidas de los ancianos, las vidas de los pacientes, habían sido sacrificadas por intereses económicos. Todo lo que había visto, todo lo que había experimentado, parecía ser parte de un juego mucho más grande que él. «Entonces, el incendio fue intencional», dijo don Manuel con voz rota, sintiendo cómo la rabia y el dolor se apoderaban de él. Ricardo asintió con una expresión de pesar.
No fue un accidente, don Manuel. Fue una consecuencia de la avaricia y la corrupción que existía en ese lugar. El doctor Robles sabía que los pacientes no serían evacuados, y aunque intentó salvar a los que pudo, el fuego comenzó cuando se estaba ocultando la verdad. Las pruebas fueron destruidas y muchas personas fueron protegidas, incluyéndome a mí. Don Manuel sintió que algo dentro de él se rompía. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas, buscando justicia para su esposa, y ahora la verdad estaba frente a él. Había una red de mentiras que envolvía todo lo que había ocurrido en el asilo, un sistema que había fallado y que ahora, por fin, podía entender. «¿Y María?», dijo don Manuel, sintiendo una mezcla de tristeza y confusión. «¿Por qué ella nunca me dijo nada?». Ricardo se rascó la cabeza, como si estuviera buscando las palabras correctas. «María nunca fue una mala persona, don Manuel. Ella estaba atrapada en el mismo sistema. Pero, al igual que el doctor Robles, se vio obligada a tomar decisiones para proteger a su familia. Después del incendio, ella se alejó del asilo, pero lo que nunca nos dijo es que había llevado a su madre a ese lugar y la había ocultado entre los pacientes. Eso es lo que está detrás de esa silla de ruedas». Don Manuel no podía creer lo que escuchaba. ¿María había estado involucrada directamente en el encubrimiento? ¿Por qué no se había atrevido a hablar con él? Pero justo cuando don Manuel iba a preguntar más sobre el vínculo de María con su esposa y el incidente, una llamada urgente interrumpió la conversación. Ricardo miró el teléfono y al ver la pantalla, su rostro se oscureció aún más. Se acercó rápidamente a don Manuel y con voz baja y tensa le dijo: «Don Manuel, hay algo que no puedo contarle por teléfono, pero necesitamos verlo ahora mismo». Don Manuel se sintió intrigado y al mismo tiempo lleno de ansiedad. La llamada urgente de Ricardo había provocado una incertidumbre en su corazón. Sabía que estaba en la recta final de su búsqueda, pero lo que quedaba por descubrir aún era un misterio inquietante que tenía que ser resuelto de una vez por todas. Ricardo lo miró con una expresión grave y le indicó que lo acompañara. Juntos salieron rápidamente del despacho del alcalde, con pasos apurados, pero sin perder el control. Don Manuel no sabía qué esperaba encontrar, pero algo en la actitud de Ricardo le decía que lo que estaba por revelar podría cambiar el curso de todo lo que había descubierto hasta ahora. «¿Dónde vamos?», preguntó don Manuel, mientras caminaban apresuradamente por la plaza. «A la casa de María», respondió Ricardo, casi sin mirar a don Manuel. «La situación ha empeorado. Ella estuvo escondiendo algo importante. Necesitamos saber qué sabe sobre lo ocurrido esa noche. Y lo que más me preocupa es que parece haber algo que todavía no está a la vista». Don Manuel sintió una creciente sensación de urgencia. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero había algo oscuro y sin resolver. ¿Qué estaba ocultando María? Porque nunca había contado toda la verdad. Cuando llegaron a la casa de María, un pequeño edificio en las afueras del pueblo, todo estaba extrañamente silencioso. Ricardo llamó varias veces a la puerta, pero nadie respondió. El silencio era abrumador, y don Manuel empezó a sentir que algo no estaba bien. De pronto, vio que la ventana de la cocina estaba entreabierta y que, desde ahí, podía ver sombras moviéndose dentro. Ricardo, con una mirada tensa, empujó la puerta con suavidad y entró. Don Manuel lo siguió, su corazón latiendo con fuerza. Al entrar, el aire estaba cargado de tensión. La casa de María era modesta, pero parecía haber estado cuidadosamente arreglada. Sin embargo, el ambiente estaba extrañamente vacío. No había señales de que alguien estuviera allí. «María, ¿estás aquí?», llamó Ricardo, pero no hubo respuesta. A medida que exploraban la casa, don Manuel notó que algunas de las habitaciones estaban cerradas, con las puertas bloqueadas. Algo no cuadraba.
¿Por qué todo estaba tan silencioso? Fue entonces cuando, al pasar por una pequeña habitación trasera, escucharon un sonido débil proveniente de dentro. Algo se movía. Alguien estaba allí. Ricardo y don Manuel se miraron, sabiendo que algo no estaba bien. Sin decir palabra, don Manuel empujó la puerta con cautela. La habitación estaba oscura, pero cuando entraron, la figura de María apareció frente a ellos. Estaba sentada en una silla, con los ojos llenos de miedo. Al verlos, su rostro palideció aún más. «María», comenzó don Manuel, con voz suave pero firme, «sabemos lo que ocurrió, sabemos sobre el incendio, sobre Elena y sobre la silla de ruedas. ¿Por qué no me dijiste la verdad?» María levantó la cabeza lentamente. Sus manos temblaban visiblemente mientras jugaba con un pedazo de tela que tenía entre sus dedos. Finalmente, habló, su voz llena de dolor y arrepentimiento. «Yo lo sabía, don Manuel. Lo sabía, pero no pude hacerlo». Su voz tembló. «La verdad es que nunca pensé que tendría que esconderlo. Elena, tu esposa, nunca debía haber estado en ese asilo. Ella fue enviada allí porque yo la cuidaba en secreto. Ella estaba tan mal, tan sola, y yo sabía que el asilo podía ofrecerle el cuidado que necesitaba». Don Manuel se acercó a ella con lentitud, intentando entender. «¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué nunca me lo contaste?», preguntó con una mezcla de frustración y dolor. «¿Por qué esconder a mi esposa?». María levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «No lo quise hacer, don Manuel. El asilo estaba cerrado, pero no por la razón que todos piensan. Elena no fue la única paciente que murió. Hubo otros, y todos los registros fueron manipulados. Sabía que si alguien sabía lo que ocurrió, el asilo sería cerrado permanentemente, y todo quedaría al descubierto. El doctor Robles me pidió que mantuviera todo en secreto, que ayudara a proteger a las personas que aún trabajaban allí». María se cubrió el rostro con las manos, llorando. Cuando el incendio comenzó, Elena estaba sola. Cuando intenté salvarla, ya era demasiado tarde. No pude salvarla. Don Manuel permaneció en silencio, sintiendo cómo el peso de la verdad lo abrumaba. María no era una villana, sino una mujer atrapada en una situación imposible. Había intentado hacer lo correcto, pero en su intento por proteger a su madre, se había visto atrapada en la misma red de mentiras. María continuó hablando, como si las palabras fueran lo único que podía liberar su alma. Sabía que Elena estaba destinada a vivir sus últimos días allí, en el asilo, pero no podía permitir que nadie supiera que había estado allí, que yo había ayudado a ocultarla. María lo miró a los ojos, su voz temblando de miedo. «Lo siento, don Manuel. Si pudiera retroceder, haría todo diferente. Pero ya no puedo cambiar el pasado». Don Manuel, al ver su arrepentimiento genuino, sintió que la rabia y la tristeza que había acumulado se desvanecían lentamente. La culpa que María llevaba consigo era enorme, pero ella también había sido víctima de la negligencia y del miedo de las autoridades del asilo. Fue en ese momento cuando don Manuel comprendió que la justicia no siempre era clara ni sencilla. La vida, a veces, forzaba a las personas a tomar decisiones difíciles, y lo que había sucedido en el asilo no era tan simple como culpar a unos pocos. La tragedia fue el resultado de una cadena de errores humanos, de miedos y negligencias que los habían atrapado a todos. Don Manuel se acercó lentamente a María, con una expresión tranquila. «No tienes que cargar con esto más, María. Lo que pasó no fue tu culpa», dijo con compasión. «Lo que podemos hacer ahora es encontrar la paz, hacer justicia a Elena, a Ana y a todos los que estuvieron involucrados. Pero el dolor de la culpa debe terminar aquí». La entrada de Ricardo Ríos en la casa de María cambió la atmósfera por completo.
Don Manuel, aunque sorprendido por la aparición del alcalde, lo miró fijamente, sin mostrar ninguna señal de miedo. Algo en el rostro de Ricardo le indicó que había llegado el momento de desenmascarar toda la verdad. «Ricardo, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó don Manuel, con una mirada desafiante. «¿Por qué interrumpes nuestra conversación?». Ricardo, visiblemente alterado, cerró la puerta con un golpe suave. Se acercó rápidamente, sin perder de vista a don Manuel y a María, quien estaba sentada en la silla, temblando de miedo. El alcalde no parecía en absoluto tranquilo. «Don Manuel, tengo que hablar con ustedes», dijo Ricardo con la voz temblorosa, casi desesperada. «La situación ha cambiado. Lo que estamos a punto de descubrir podría destruirlo todo, pero es hora de que sepa toda la verdad». Don Manuel se acercó a Ricardo, con el corazón en la garganta. Sabía que lo que estaba a punto de revelar no solo lo afectaría a él, sino que también pondría en evidencia una serie de decisiones injustas que marcaron la historia del asilo y de la ciudad. «¿De qué hablas, Ricardo?», insistió don Manuel, con el ceño fruncido. «¿Qué es lo que me ocultaste?». Ricardo dio un paso atrás, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que todo lo que estaba por decir cambiaría por completo la percepción de don Manuel sobre lo que había ocurrido en el asilo. El encubrimiento de la tragedia, las mentiras y las decisiones equivocadas que todos habían tomado finalmente verían la luz. «Todo lo que hemos hablado, don Manuel, todo lo que sucedió, es mucho más complicado de lo que pensábamos». Ricardo empezó a hablar con urgencia, mirando a ambos, primero a don Manuel y luego a María. El doctor Robles no era solo el médico, él también estaba profundamente involucrado en la administración del asilo y sus finanzas. Don Manuel, mirando al alcalde, comenzaba a darse cuenta de lo que estaba diciendo. El doctor Robles no solo estaba involucrado en el cuidado de los pacientes, sino también en el manejo de los recursos del asilo. Esa combinación de poder y responsabilidad había creado un ambiente propenso a la corrupción y a la negligencia. Pero, ¿qué más había detrás de todo eso? Ricardo continuó. «Los fondos del asilo fueron mal administrados, don Manuel. Los pacientes eran solo una parte de la ecuación. Había intereses privados y muchas veces los recursos que se necesitaban para mantener la infraestructura del asilo fueron desviados. Cuando el incendio ocurrió, no fue solo un accidente. Fue el resultado de fallos estructurales por años de negligencia». Don Manuel cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la revelación. Había sido todo una mentira. Todo había sido producto de un sistema corrupto. Había tantas piezas que ya no encajaban, y ahora entendía por qué el asilo nunca había sido lo que parecía ser. El bienestar de los residentes nunca había sido la prioridad. «¿Por qué no me dijiste todo esto antes?», don Manuel preguntó con voz rota. «¿Por qué el asilo siguió funcionando si ya sabían que las cosas no iban bien?». Ricardo, con los ojos llenos de remordimiento, no podía mirarlo directamente. «Porque todos estábamos miedo. Todos sabíamos que si salía a la luz lo que realmente había pasado, todo se iría al abismo. El doctor Robles, la familia encargada del asilo, todos ellos decidieron encubrir el incidente porque sabían que la verdad destruiría no solo sus vidas, sino también la reputación de la ciudad». Don Manuel sintió cómo un nudo se formaba en su garganta. La verdad estaba saliendo a la luz, pero a un costo mucho mayor del que había imaginado. Había sido un encubrimiento, sí, pero también había algo más que lo mantenía oculto: el miedo. Miedo a perder el poder, miedo a la exposición de los errores, miedo a enfrentar las consecuencias. Ricardo suspiró y miró a María, que había estado en silencio todo el tiempo.
María sabía más de lo que yo imaginaba, dijo Ricardo, mientras sus ojos se posaban en ella. Ella estaba tratando de proteger a su madre, y cuando Elena quedó atrapada, hizo lo que pudo. Pero la culpa la perseguía, igual que a todos los que estábamos involucrados. Don Manuel miró a María, quien seguía temblando, pero con la cabeza gacha. A pesar de todo lo que había pasado, el arrepentimiento de ella era evidente. Había estado tratando de proteger a su madre, a su familia y también a él. María había cargado con un peso demasiado grande durante años. «¿Qué pasó con la silla?», preguntó don Manuel, ya casi sin fuerzas. «¿Por qué estaba en el galpón?». Ricardo lo miró a los ojos, como si estuviera listo para finalmente soltar la última pieza de la historia. Esa silla, don Manuel, fue un símbolo. No era solo un mueble olvidado, era un testigo de todo lo que sucedió. Fue colocada en el galpón para que usted la encontrara. Era como un mensaje, un recordatorio de lo que realmente ocurrió en el asilo. Ricardo hizo una pausa, mirando a María, quien ahora levantaba la cabeza, con la mirada triste, pero decidida. María fue quien la dejó allí, con la esperanza de que algún día alguien como usted, con el corazón puro, la descubriría. Don Manuel permaneció en silencio, mirando la silla, sintiendo el peso de todo lo que acababa de aprender. Finalmente, todo encajaba. La silla no solo era un objeto olvidado, sino una pieza clave para entender la tragedia, las mentiras y la culpa que habían marcado tantas vidas. Gancho. Al final, cuando el silencio se hizo absoluto, Ricardo hizo una última confesión. La familia que poseía el asilo ya no tiene influencia. La ciudad está lista para dar justicia, don Manuel, pero ahora depende de ti saber si eso será suficiente. El aire en el galpón había cambiado. Ya no era el mismo lugar oscuro y desolado que don Manuel había encontrado semanas atrás. Los crujidos de las sillas y las sombras inquietantes parecían haberse disipado, como si el peso de los secretos que había estado cargando se hubiera aliviado. La verdad estaba finalmente a la luz, y el lugar que una vez había sido el refugio temporal de don Manuel ahora representaba algo mucho más profundo, un símbolo de justicia y memoria. Don Manuel no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. La silla de ruedas de su esposa, los misteriosos ruidos en el galpón, los secretos del asilo y los años de sufrimiento. Pero ahora todo eso tenía sentido. El incidente que había cerrado el asilo no era simplemente un accidente, sino el resultado de una serie de negligencias y errores humanos. Y finalmente, don Manuel había descubierto la verdad, no solo sobre lo que pasó en ese asilo, sino también sobre él mismo, su dignidad, su memoria y su compasión. Un par de días después de la revelación, la comunidad se reunió para rendir homenaje a lo que había sucedido en el asilo y en el galpón. El asilo clausurado fue oficialmente transformado en un centro cultural, un espacio dedicado a la memoria de aquellos que pasaron por allí, un lugar donde se honraba tanto a los residentes como a las personas que trabajaron allí, a pesar de las fallas del sistema. La restauración de este espacio fue el primer paso hacia la sanación de la comunidad. Don Manuel, el anciano viudo que había encontrado refugio en un lugar olvidado, ahora era reconocido no solo como un guardián de la verdad, sino también como un símbolo de compasión y sabiduría para todos. La historia de su esposa, Ana, y de Elena, su suegra, fue reconocida públicamente, y la ciudad comenzó a reparar el daño hecho por años de silencio. Don Manuel fue invitado a participar en la inauguración del Centro Cultural El Refugio, que en honor a su esposa Ana, fue nombrado Centro Cultural Doña Ana. En la ceremonia, don Manuel recibió un reconocimiento especial por parte de la comunidad y fue designado como el guardián del Centro Cultural. En la inauguración, don Manuel subió al escenario. Estaba rodeado de muchas personas que lo aclamaban,
pero él sabía que lo que realmente importaba era lo que estaba en su corazón. Había encontrado no solo justicia, sino también una nueva familia, una comunidad dispuesta a aprender de los errores del pasado y a sanar juntos. Tomó el micrófono con la voz temblorosa, pero llena de gratitud y emoción. Hoy, estamos aquí para honrar a aquellos que han pasado por este lugar. No solo a los que se fueron, sino también a los que se quedaron. A veces, el peso de la verdad es demasiado grande para cargarlo solo. Durante mucho tiempo, me sentí invisible. Mi dolor era mío y mío solo. Pero hoy, estoy aquí con ustedes, no solo como un hombre que ha perdido mucho, sino como un hombre que ha encontrado algo mucho más importante, la memoria de mi esposa, la justicia para todos aquellos que sufrieron y la compasión de esta comunidad. Don Manuel miró a su alrededor con una sonrisa cálida en su rostro. Nunca debemos olvidar lo que hemos vivido, porque nuestros recuerdos son los que nos mantienen humanos. Todos somos parte de una historia, y las historias se comparten. Esta biblioteca, este centro cultural, es un espacio para aprender, para crecer y para recordar. Ninguno de nosotros es invisible cuando alguien decide mirar y reparar lo que ha sido roto. Los aplausos llenaron el salón y don Manuel sintió una sensación de paz que nunca había experimentado antes. A su lado se encontraba María, quien tras todo lo sucedido había encontrado su propio camino hacia el perdón. La joven había hecho todo lo posible para enmendar sus errores y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían, ahora sentía que la verdad le había dado la oportunidad de reconstruir su vida. El médico, Dr. Robles, también fue llamado a dar una declaración en la inauguración. Había enfrentado las consecuencias de sus actos, pero ahora, tras haber sido responsable de la restauración de la memoria, entendía que la verdadera reparación no solo se trataba de corregir los errores del pasado, sino de crear un futuro mejor para las generaciones venideras. La ciudad comenzaba a sanar. Las cicatrices del pasado no se borrarían, pero ahora, con la verdad y la memoria restauradas, todos podían mirar hacia adelante con la esperanza de que las lecciones que aprendieron nunca fueran olvidadas. Enseñanza final. Nadie permanece invisible cuando alguien decide mirar y reparar. Don Manuel, el guardián del centro cultural, había encontrado su familia en una comunidad que lo aceptaba por quien era, con todo su dolor, pero también con toda su sabiduría y amor. La memoria de Ana y Elena, aunque marcada por el sufrimiento, ahora era un farol que iluminaba el camino hacia un futuro mejor.